Todos. Bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade desde las Islas Caimán. Y hoy me acompaña Antonio Piñero desde Galicia. Saludos, Antonio, bienvenido. Bueno, saludos, bien hallado, en fin, todo. Hoy es la última sesión, ¿no? Sí, correcto. Entonces tenemos que dar saludos especiales ahora y al final. Exactamente. Hemos hecho 10 episodios sobre la vida de Pablo. Este sería el 11º y ya con esto yo creo que podemos dar por concluido. Bueno, pues la última vez habíamos hablado de la carta a los romanos. Pablo la escribió ya fuera de la cárcel, probablemente. Pero quiero regresar un momentico en orden cronológico porque presumiblemente, aún estando en la cárcel, Pablo escribió una carta muy breve, pero yo diría muy interesante también, que es la carta a Filemón. Sí. ¿De qué trata esa carta? Pues sencillamente, verás, es que se había escapado un esclavo y el esclavo había ido junto a Pablo y eso está condenado con pena de muerte en el Imperio Romano. O sea que era un problema bastante grave. Y el esclavo, por fin, probablemente por consejo de Pablo, vuelve donde el dueño y acepta lo que puede ocurrir. Ahora bien, el dueño es cristiano y entonces Pablo ejerce toda la influencia. Es una carta verdaderamente, digamos, insidiosa, en el sentido que pide, pero no pide, amenaza, pero no amenaza, da a ejercer, digamos, su autoridad sin ejercerlo, y es una carta hábil, y en el fondo lo que trata es del problema indirectamente de la esclavitud, que en el fondo para él no existe, y sobre todo pide gracia y unidad en el grupo. Clemencia, exhorta a esa virtud de la clemencia y los grandes beneficios que comporta la clemencia dentro de un grupo. Pero bueno, yo creo que lo que puede interesar a la gente es por qué Pablo no arremete contra el sistema del esclavismo. Quizás en el siglo XXI eso es lo que más llama la atención. Bien, entonces tú lo puedes preguntar, pero vamos, yo me lanzo a la respuesta rápidamente. Y creo que cualquier conocedor de la filosofía antigua y del mundo antiguo sabe que eso ni siquiera en las mentes más predispuestas para tratar el asunto, como serían los filósofos estoicos, no digamos en los clásicos, no, y no digamos cualquier otro, los estoicos que proclaman la universalidad, digamos, del ser humano, teniendo en cuenta que para Aristóteles, por ejemplo, el esclavo podría tener un alma inferior y la mujer también. Es decir, que estamos a unos niveles tan distintos, 25 siglos después, que casi nos resulta incomprensible. Pero bueno, los estoicos estaban predispuestos. Señalan que el ser humano esencialmente es igual. Todos somos idénticos en cuanto al alma. Entonces no se explica por qué esta gente no planteó el problema de la esclavitud. Bueno, tú has estudiado filosofía y tú conoces filosofía antigua, yo también, y yo conozco el estoicismo y yo me lo pregunto 1000 veces. Bueno, pues no encontramos en todo el mundo antiguo ninguna discusión de eso. Entonces, ¿por qué debíamos encontrarlo en Pablo? Bueno, pues lo encontramos en Pablo si pensamos que Pablo es una persona divinamente inspirada y si pensamos que al ser divinamente inspirada tendría que ser un profeta y leer a través de los siglos. Pero no, la Iglesia ya se ha curado en salud y ha dicho siempre, el Espíritu Santo utiliza a los seres humanos tal como son, con todos sus defectos y virtudes, y por lo tanto, Pablo no trató la esclavitud. Bueno, pues no se trata. Ya evolucionará la Iglesia. Ahora, seguro que no estás de acuerdo con eso, claro. Bueno, o sea, yo lo que veo es que la Iglesia agarra con pinzas lo que le conviene y entonces todo lo demás dice, bueno, hay que entender las circunstancias históricas, pero cuando hay algo bueno y sí dice, no, eso sí fue inspirado divinamente. Y entonces me parece un juego muy deshonesto por parte de la Iglesia cuando hace eso. Bueno, yo sí creo que yo no sé si es estrictamente deshonesto o es que tienen la mente obnubilada, ¿no? ¿O crees tú que no se puede tener la mente obnubilada? No,
Claro, sí, también. O sea, están tan enamorados de sus propias doctrinas que pues les falta el ímpetu para ser más críticos con sus propios fundadores. Pero claro, no es que creo que hayan hecho un cálculo cínico así, sino que sí. Más bien diría que tienen la mente nivelada y no tienen el fuelle para hacer la crítica bueno, que gente como tú y yo hacemos más, pues. Bien, bueno, pues entonces ese es el problema grave y este lo hemos solventado, digamos así. Nos extraña a los dos, le extraña a todo el mundo. Si pensamos que la caridad, Dios es amor, que el cristianismo predica el universalismo, que todos son iguales en Cristo, Gálatas 3:28, lo lógico es que a Pablo se le hubiera ocurrido. Sí, claro. Pero ni a él ni a nadie. Claro. Este esclavo en Filemón, el nombre de él es Onésimo. Sí. Él no era cristiano. Bueno, pues por lo visto parece que no era cristiano, pero al ser su dueño cristiano algo debió ver, que el dueño hablaba de Pablo y cuando huyó se refugió en Pablo y Pablo lo bautizó. Él dice que es hijo de sus entrañas de los pocos que ha bautizado. Si Pablo estaba en la cárcel, ¿cómo llegó este esclavo fugitivo a la cárcel? O sea, eso no entiendo muy bien la logística. Sí, bueno, pero ya lo dijimos, ¿no? La cárcel en el mundo antiguo es muy distinto. Tú te mueres de hambre, y ya lo dijimos, la familia, los servidores o algo así. Y claro, un carcelero, pues era un funcionario de ultimísimo rango. Y era un hombre normalmente analfabeto y eran bastante brutos. Entonces, no había archivos. ¿Cómo podían saber si este esclavo no hubiera llevado una marca en algún sitio, que algunos lo tenían? ¿Cómo podía saber, por ejemplo, dónde estaba Pablo en ese momento, en una ciudad tan grande como puede ser, por ejemplo, Éfeso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pueden saber las autoridades que ahí hay un esclavo fugado? Es muy difícil, ¿no? Ahora bien, si lo descubren, lo matan. Si descubren a quién, ¿a Pablo o a Onésimo? O sea, ¿quién era el que moría? No, el que muere es el esclavo, pero el otro recibiría una multa increíble y en caso de que fuera reincidente, a lo mejor también matarían al protector de esclavos. Y Pero en esa época, yo en esa época, el poder de vida y muerte ya no existía, de un amo sobre un esclavo, en el mundo romano. teóricamente no y en la práctica sí. No pasa nada, no le pasa nada normalmente a un dueño si mata a un esclavo. O sea que Puede fingir. Filemón pudo haber matado a Onésimo y tan tranquilo, pues no le iba a pasar nada a Filemón por haber hecho eso. Pues probablemente no, si tiene influencias, si nadie lo denuncia, si luego puede presentar que el hombre se había escapado, si alega razones de estado y de ejemplo, probablemente no le habría pasado nada. Vale. Probablemente no. Mira, Bueno, pero la situación en el siglo XX ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí o no? sí, claro, sin duda. Con el asesinato de negros, o sea que tampoco, nosotros tampoco podemos admirarnos mucho que 20 siglos o 19 siglos y medio antes esto ocurriera. No, pero fíjate que es curioso que en Estados Unidos, y aquí vuelve otra vez Pablo, en Estados Unidos durante la guerra civil, los que defendían la esclavitud citaban mucho Colosenses, que no la escribió Pablo, pero bueno, un autor de la escuela paulina, porque ahí como que la defensa de la esclavitud sí es mucho más enfática, digamos, que las otras cartas. Claro, y siempre que aparezca lo que se llama un código de deberes, que en el fondo están tomados de los estoicos, si te empiezas a predicar los deberes del esclavo para el dueño, ¿no? Y a la inversa, aunque son menores, del dueño para el esclavo, ya aceptas la esclavitud. Claro, eso era lo que hacían los esclavistas de Estados Unidos antes de la guerra civil, y como sabes había un gran elemento religioso ahí y se amparaban mucho en Colosenses, que es un dato muy extraño. Y en Efesios también. Y en Efesios también, las dos cartas esas sí hacen énfasis en la esclavitud. Aprovechando esto, Pablo, Antonio, te quería preguntar, ¿había esclavos cristianos? Sí, y muchos. Es que el esclavo también es curioso también, porque el mundo de la esclavitud, habría que leer libros sobre esto que se ha escrito un montón. La esclavitud ha sido un tema recurrente en la investigación. O sea que hay muchos libros. Pues es que hay esclavos que se autofinanciaban.
que tenían una cierta libertad, que tenían, por ejemplo, pedagogos o, por ejemplo, médicos. Había algunos o curanderos o sanadores o cualquier cosa, le daban una parte al dueño y otra parte se la quedaban él e iban juntando para comprar a lo mejor su propia libertad. Es decir, que el que un esclavo fuera de otra religión respecto al dueño, dada lo tolerable, ¿no?, del Imperio Romano respecto a las religiones y creencias, yo creo que eso no es de extrañar. Es muy tolerable el imperio. Le da igual. Con tal de que la creencia no fastidia al orden político. Vamos, eso está claro. Y supongo que en este texto de Gálatas, donde dice no hay judío, no hay gentil, no hay amo, no hay esclavo, presumo yo que en Gálatas la visión 3:28. Sí, 3:28. Presumo yo que en la visión apocalíptica de Pablo, cuando ya finalmente llegue la parucía y seamos arrebatados por las nubes a lo más alto y tal, toda esa fantasía que él vive, presumo yo ya que cuando subamos, ahí la esclavitud se acaba, ¿no? Precisamente porque dice que en Cristo Jesús ya eso no estará en efecto. Ya se acabó cristológicamente antes, cuando llegue la plenitud, ese rescate y esa libertad, por supuesto que se acaba. En el cielo no hay nada, no hay distinción. Probablemente los judíos, sí, yo ya lo he dicho, los judíos, vamos, probablemente no, seguro, sí distinguían, digamos, puestos más favorables tanto en el reino de Dios en la tierra, como finalmente en el judaísmo que contemplamos del siglo I, en el que ya el reino de Dios es finito. ¿Y por qué? Porque caen en la cuenta, por influencia también de la filosofía platónica, que aquello que es material no puede ser sempiterno. Pero 200 años antes, los judíos pensaban que en cuanto consiguieran el reino de Dios en la tierra, aquello era una jauja por siempre. Lo que pasa es que en 200 años cambió mucho. Bueno, pues entonces, claro, ellos sabían que el reino de Dios en la tierra era finito, pero la segunda parte del reino, el paraíso, habría también lugares de honor, y lo que les fastidiaba, como hemos dicho, es que Pablo dijera que en el mundo futuro, o sea, en el reino por venir, tanto aquí, que Pablo no lo consideraba, Pablo es un judío de la diáspora que se salta una fase del reino de Dios, la fase terrena. Pero Pablo piensa también como un judío y sabe perfectamente que a sus colegas judíos lo que le fastidia es que Pablo afirme que la salvación será igual. ¿No te das cuenta? Es profundamente egoísta. Es decir, nosotros somos el pueblo elegido. Creo que ya lo dijimos alguna vez. Pagamos el peaje de los 613 preceptos. Y ahora viene un individuo que porque cree en el Mesías no cumple todos los 613 preceptos y va a Pablo, y dice que va a tener la misma salvación. Venga, hombre. Y en la antigüedad sí se hartaban, la vida humana valía lo que vale hoy también en mundo semita. Más o menos lo que vale un poco de plomo, ¿no? O sea que la vida humana como tal, ten en cuenta que los semitas son muy dados a la globalidad, a la totalidad, al pueblo. ¿Es verdad o no? La umma, el pueblo y todo eso es muy semita. Entonces el individuo se diluye. Así que, ¿qué importa eso? El esclavo y todas esas cosas y tal. Bueno, si en el siglo XXI, en China, tú sabes que el alma, ya lo hemos hablado aquí, es concedida, digamos, al ser humano, dependiendo también de ulteriores, de cualidades y de diversas circunstancias, y es como una cosa, digamos, casi de quita y pon. Tú ten en cuenta que eso, para los chinos, pueden considerar los de las clases superiores que las clases inferiores tienen un alma inferior y pueden hacer con ellos lo que quieran. Estamos en el siglo XXI. Yo no soy un experto, ni muchísimo menos en sinología, pero ciertamente eso sí lo he leído y además justificado. ¿Cómo nos vamos a extrañar de lo que ocurre en los judíos en el siglo I si en el siglo XXI tenemos hechos parecidos? Sí, claro. No, y además, por ejemplo, cuando los hijos de Zebeo le dicen a Jesús que quieren 2 tronos especiales o 2 lugares especiales Claro. cuando llegue el reino, eso implica
que cuando Jesús habla del reino terrenal, porque lo de Jesús no es celestial a diferencia de lo de Pablo, sino ya propiamente terrenal, la jerarquía se va a mantener y habrá algunos que estarán arriba y otros que estarán abajo. Porque si no, los hijos del trueno no le pedirían ese privilegio a Jesús, ¿no? Eso es evidente. O sea que en esta gente esa idea de democracia celestial no existe. O sea, no existe, ¿no? Tampoco. Yo ya he dicho, creo que no, yo creo que lo he dicho, ¿no? Que el cielo es como un patio de butacas, ¿no? Y los que van al patio de butacas y allí tienen un buffet admirable y son servidos y les dan bebidas espirituosos y les dan, en fin, toda suerte de pequeños bocaditos y dulces, pasteles y tal, pero hay otros que están en platea y a otros más arriba y al final en gallinero, allí arriba donde están las gallinas casi sentados en palo. Bueno, pues eso pensaban los judíos, pensaba que era así. Wow. El cielo tiene patio de butaca, plateo, anfiteatro y gallinero. Sí, lo que pasa es que yo supongo que a lo largo de los 20 siglos de cristianismo, en algún momento, eso tuvo que cambiar porque se empezó a ver la vida después de la muerte como el sitio donde las injusticias se acomodarían y los que sufrieron ahora, pues ahora en el otro mundo sí estarán a la par de todo el mundo. Entonces, en algún momento en la historia del cristianismo eso seguramente sí cambió. Eso seguramente, eso ciertamente, pero la idea del alma igual y de todo eso es de raigambre absolutamente griega, ¿no? Y ellos, digamos que asimilan el judeocristianismo, los judíos primero, los judeocristianos después, y el cristianismo cuando se heleniza, que se heleniza bastante, la teología a partir de Ireneo de León y todo eso, con Clemente de Alejandría, incluso Tertuliano. No llamemos helenizar, pero vamos, estamos en el ámbito grecorromano. Y Tertuliano es un hombre que, aunque escriba en latín, está también, pertenece al imperio romano helenístico. Bueno, pues cuando el cristianismo se heleniza, las ideas platónicas y las ideas estoicas de la igualdad se refuerzan. Y la parte cristológica se pasa a lo humano. Y ciertamente yo no lo sé, porque se sale de mi ámbito, no sé en qué momento la Iglesia hace alguna declaración contra la esclavitud, no lo sé. Y no sé si hay alguno, tú lo sabes, ¿no? No lo sé, pero yo me imagino que es tardío, o sea, eso por lo menos después del siglo XVI, mínimo. Mínimo, eso es seguro. Sí. Y países cristianos gobernados, que se decía, por leyes y la moral cristiana, pues hasta el siglo XIX no reconocieron, digamos, la abolición absoluta de la esclavitud. O sea que la lentitud ha sido enorme. No me extraña que la Iglesia también. La Iglesia es falible, es humana. Pero bien, ya hemos visto esto bastante. Yo no sé si merece la pena que nos digamos más. Porque... Sigamos hablando de los días finales de Pablo, entonces. Bueno, sí, entonces... lo que importa es que la gente sepa, el grupo, los beneficios de la clemencia. ¿Vale? Los beneficios de la igualdad, eso sí que lo hace Pablo. El deber que tienen los cristianos de respeto hacia el apóstol, al que le deben la vida espiritual y que por lo tanto han de obedecerlo. Es decir, ya se están marcando jerarquías también en la Iglesia y eso se nota claramente en Filemón. No podemos olvidarlo tampoco, eso es interesante. Claro. Bueno, pues regresemos a la narrativa de Hechos, ya que hemos cubierto ya, por lo menos a vuelo de pájaro, las 7 cartas auténticas de Pablo. Vuelo de pájaro. Sí, pero bueno, o sea, tu libro es un libro muy, muy grueso, que no lo podemos cubrir todo en estos 11 episodios. La narrativa de Hechos más o menos logra sincronizar con lo que Pablo dice, de que, bueno, después de que él toma toda la colecta, él decide volver a Jerusalén una última vez. Una parada que él hace es en la ciudad de Cesarea y aparece un tal Ágabo, un profeta que le dice que cuando llegue a Jerusalén ahí va a haber problemas. Sí. A mí me recuerda un poco esto, Antonio, y supongo yo que muchos autores en la antigüedad lo hacían, a los idos de marzo, con la muerte de César. O sea, una profecía posterior y que todo el mundo sabe que va a haber un trágico final, pero cuando se escribe la historia a posteriori, o sea, después del final trágico, lo ponen como si un profeta ya lo había anticipado desde el principio, que todo eso iba a ocurrir mal, ¿no? Típico, y sobre todo el profetismo, eso es tan importante, típico.
Sí, creo que en el caso de César, creo que fue Plutarco el que escribió eso. Y entonces, bueno, va subiendo por las escaleras y un tipo, cuidado con los idos de marzo, porque ese es el día que te van a matar y tal. Y César no le hace caso, ¿no? Y yo veo algo aquí parecido con Pablo. O sea, llega este tal Ágabo que le dice que algo, un mal presagio, pero Pablo como que no le presta mucha atención. ¿Debemos suponer que este Ágabo es un personaje enteramente ficticio? Mm, sí, no. Vamos a ver, puede haber. ¿Tú crees que Pablo podría presuponer el peligro que corría en Jerusalén después de lo que había pasado con los Gálatas, los colegas de Santiago, lo que le habían perseguido los judíos y el que probablemente el encarcelamiento por orden público, lo que sea, está, digamos, impulsado por judíos? Yo creo que era evidente que los que eran, digamos, un poco, vamos, sensatos en el entorno de Pablo, y Pablo mismo sabía que corría peligro. Entonces, una presunción puede valer como para que haya la posibilidad que alguien dijera, oye, ten cuidado, y como ocurre siempre en hechos, y como tú acabas de señalar, ese oye, ten cuidado, luego es magnificado en una profecía, porque Claro, eso da garantía al libro. No lo sabemos. claro. Bueno, muy bien. Presunción, presunción, bien, que había profetas en el cristianismo, eso es evidente. ¿Cómo eran? Pues tampoco lo sabemos, pero eran como los pentecostalistas ahora, o peores, ¿no? Es O decir, sea, eran experiencias estáticas, sí, estos sí, profetas. claramente. Seguramente cuando sí, vamos a suponer que este Ágabo sí existió y que le dijo algo a Pablo, Bueno, seguramente lo habría hecho en un trance o algo así. o algo así, sí. Vamos, que eso puede ser plausible, yo no lo niego. Con drogas, Yo qué sé. No pero lo, cabe esa posibilidad, ¿verdad? hombre, yo no lo sé. Sí, el Nuevo Testamento no lo dice. Y por Bueno, ninguna pero parte. en los oráculos de la antigüedad, por ejemplo, en Delfos sabemos que los vapores esos que venían de las No, grietas, las pitonisas se que intoxicaban va, con eso. que va, que va, que va, lo niego. No lo sabemos, porque eso también tú citaste ante Plutarco. Yo lo Mm. vuelvo a citar ahora. Eso lo sabemos a propósito de la pitonisa, de la pitia de Delfos y todas las cosas, y son cosas del siglo segundo. En realidad, no sabemos cómo se inspiraba la pitia y no sabemos cómo se inspiraban los cristianos. Si tomaban, si el incienso los volvía locos, si digamos, el pífano así a toda potencia, las vueltas que daban como estos giróvagos, ¿no? O Mm. si también el incienso o cualquier cosa, yo no lo sé. Bueno, pero mira, Antonio, bueno, yo creo que no debemos aventurarnos a decir que sí o que Yo no, pero también. hay un rastro de eso en Hechos, porque en la narrativa de Pentecostés a los apóstoles Sí, los claro. acusan de que están borrachos y el autor de Hechos dice, no, es de mañana, no ocurre, pero si lo dice es porque seguramente esa acusación la habría contra los cristianos, de que cuando hacían esas cosas era porque estaban borrachos. Pues es posible. Mm. Desde luego Pablo lo dice claramente. Oye, hay que tener cuidado, porque si entra un gentil creerán que estamos locos, ¿no? No que estamos borrachos solos, sino locos. Y o sea que Pablo intenta frenar ese entusiasmo. Mm. Pero eso es el producto de una droga. Me declaro incompetente para decirlo. No, no, y es muy difícil saber, además. Bueno, aunque creo que yo no sé si tú conoces ese historiador, John Alegro, que dice que Jesús Claro que lo es conozco. que el mismo Jesús era un hongo. No es que Jesús consumía hongo, sino que el nombre Jesús se refiere a un hongo. Bueno, Eh, yo me alegro, al final, yo creo, como otro, también que le daban bastante al Trinqui. Eso lo sé directamente por los dos investigadores españoles que conozco de cómo vivían como cosacos algunos de sus colegas, vale, ciertamente. Entonces es posible que John Alegro también le daba, y alguno otro más también. pero Stragnell, por ejemplo, que se escribe Strugnell, ¿no? ujú. Stragnell es famoso por las melopeas. Y ese es uno de los individuos famosos digamos, eruditos, ¿no? Del Mm. puesto. Y sí que se emborrachaba también. Pero bueno, ¿qué más da? Ah, Si luego producían libros buenos, pues lo que sé. sí, sí. Bueno, en fin, Pablo escucha esta profecía, llega a Jerusalén. Entonces trata de congraciarse con Santiago. Santiago le dice que hay rumores. Profecía, también. Digamos, el discurso de Pablo a los ancianos de Mileto.
Eso te lo has saltado. Háblanos de eso, háblanos de eso. Que simplemente ese es un discurso ficticio. Es un discurso ficticio que de paso pues reúne en Mileto a todos, fíjate, estando en Éfeso les hace ir a todo el mundo y tal, y se despide de todos. Es como una presunción claramente de su muerte, pero ahí sí que digo claramente que eso es ficticio. Yo no me creo una palabra de ese discurso, que está todo elaborado a posteriori. O sea, que allá por el capítulo 20 o algo así, lo dejamos como poco creíble históricamente, ¿no? Pero bien, Lucas favorece tu teoría de que Ágabo podía ser en parte ficticio, porque también Pablo actúa como de profeta de sí mismo de una manera un tanto vaga, ¿no? Bueno, es decir, el aura del profetismo siempre conviene que haya en torno de los hombres santos, y los hombres santos son profetas. Claro. Es difícil en el cristianismo primitivo distinguir entre un maestro y un profeta. Ok. Bueno, vale. Entonces llega a Jerusalén y se encuentra con Santiago. Santiago dice que hay un rumor de que él le está diciendo a los judíos que no cumplan la ley y tal. Y entonces le dice, sí. Si acaso eso es así, para lavar tu reputación o para asegurarte de que los demás no piensen eso, paga los votos nazareos de 2 compañeros en el templo, ¿no? Y entonces... También Hechos dice que Pablo hizo un voto de Nazaret. Sí, pero afeitándose el pelo y todo eso. Absolutamente judío, cabal. Y ahí... Sí, claro. Sí. Pero fíjate, o sea, pero el rumor sí había, porque tú a lo largo de todos estos episodios, en cada uno de ellos, tú has dicho, y esto es una idea que tú enfatizas muchísimo en el libro, Pablo nunca dejó de ser judío, nunca le dijo a los judíos que dejaran de circuncidar a sus hijos y todo lo demás, ¿no? Pero obviamente desde el propio principio hubo gente que pensaba que él sí le estaba diciendo a los judíos eso. Bueno, vale. ¿Y no puede la gente eso que malinterpretaban a Pablo? Claro. No es posible que los que son enemigos pues ya lancen acusaciones que son un tanto también exageradas. También es posible. Desde luego, esa acusación no es verdad. Pero eso está en Hechos 21-21. Es bastante fácil de acordarse. 21-21, si no me equivoco. Pero, fíjate lo que te digo. Justo ahí tenemos cómo va a ser interpretado más tarde, Pablo, por los cristianos mismos. Y por eso dije que ese error de interpretación de Pablo, que empieza por los enemigos, pero que es aceptado como pensamiento paulino por los seguidores de Pablo, es el inicio del cristianismo. Porque el cristianismo ya plenamente formado, aun el paulino, sin embargo, va contra Pablo porque va contra 1 Corintios 7, 18, 21 o 19, 21, ¿no? Que afirma que cada uno quede en el estado en que estaba. Eso, todo lo que sea saltarse eso es antipaulino. Afirmo y vuelvo a repetir que el error de interpretación de Pablo es lo que da el cristianismo posterior. Y aquí se nota que sus enemigos empezaban a entenderlo así. Era muy peligroso para Pablo eso. Hombre, porque... Pero lo que pasa es que estos enemigos que empiezan a malinterpretar mal a Pablo, pareciera que son los propios judíos no cristianos, porque así es como Santiago lo da a entender. Claro, pero lo que quiero decir es que los judeocristianos terminarán interpretando a Pablo del mismo modo, que es lo terrible. Eso es lo que estoy diciendo. Que lo que empieza siendo a lo mejor una calumnia judía, luego cuando solo de Pablo se tienen las cartas, se le interpreta como se puede. ¿Cómo surgió cómo crees tú, Antonio? Porque no lo tenemos claro, pero ¿cómo crees tú que surgió esta mala interpretación entonces? Porque ¿de dónde habrán sacado sus difamadores que él estaba diciendo eso? ¿En qué se habrán basado si en las cartas no lo dice? Pues mira, no lo sé. El único pie que puede dar para entenderlo es que Pablo se comportaba como un gentil en 1 Corintios 9, 19, 21. La flexibilidad de Pablo,
que yo lo interpreto en el libro, que no hay tal cosa. Es decir, que esa flexibilidad no quiere decir, dice, con los fariseos me comporto con los fariseos y los ultrajudíos, con los judíos como judío, con los gentiles como gentiles. Entonces la gente dice, hombre, este Pablo era un cara dura. No, señor, esa frase no puede contradecir y se explica muy detenidamente, a saber, él se comporta siempre de la misma manera. Nunca jamás, y ya lo digo perfectamente en el libro, no podía hacerlo. Pablo no puede comportarse como un gentil porque está rodeado de enemigos y no puede hacer lo contrario de lo que está diciendo, porque enseguida le dirían que es un chaquetero, por decirlo con un lenguaje un tanto moderno, que se cambia de chaqueta como le interesa para parecer bien. No es posible. Entonces, ¿de dónde sale? Yo creo que es una interpretación interesada. ¿Interesada de quién? O sea, Pues ¿quién estaba en el...? de los pagano-cristianos. Pero es que esta acusación, la que aparece en Hechos, no viene de los paganos cristianos, sino de los propios judíos. Ya lo has dicho antes, pero yo me estoy refiriendo a por qué, y eso es lo que te interesa a ti, por qué los mismos cristianos llegaron a interpretar mal a Pablo. Ese es el problema. No que los judíos lanzaran un bulo, una mentira o una patraña. Eso todo es fácilmente explicable. Para mí, lo inexplicable es cómo los cristianos obvian la parte de las cartas de Pablo en la que habla excelsamente de su judaísmo y sobre todo de 1 Corintios 7. ¿Cómo es capaz? ¿Cómo es capaz el judaísmo posterior? Es incomprensible, pero está ahí. ¿Por qué? Pues probablemente porque como en las cartas tal como están, hay contradicciones aparentes en Pablo, que pone la ley, vamos, fatal, a caer de un burro, y la ley en otros la pone como una cosa maravillosa, pues yo creo que muchos cristianos pensaron, bueno, Pablo era contradictorio, y entonces nosotros podemos pensar de él y coger lo que nos interese. Por ahí debieron ir los tiros, porque seleccionaron lo que les interesó y olvidaron todo lo que no les interesó. Por ejemplo, anda, dime, ¿me puedes explicar cómo la Iglesia, estando tan claro el milenio en el Apocalipsis, y siendo el Apocalipsis un libro canónico al principio, aunque luego se discutió, en el capítulo 20 del Apocalipsis, porque la Iglesia lo rechaza? Si está tan claro. ¿No lo puedes explicar? No. Pues no. Y sin embargo eso está ahí. Ahora, tampoco la Iglesia te pone un escrito para que vengan los investigadores y dicen, el proceso fue el siguiente, lo rechazamos de esta y esta manera, y empezó fulanito y menganito y luego hubo un sínodo. Ese documento no existe. Si no existe ningún documento sobre cómo se formó el canon, va a haber ni cómo era la inspiración, ni cómo eran los profetas, va a haber un documento que diga que por qué los cristianos interpretaron mal a Pablo. Bueno, eso es pedir peras al olmo. No hay. Ese documento no existe. Y yo no puedo... Yo no te estoy preguntando sobre por qué los cristianos o qué dio pie a que los cristianos malinterpretaran a Pablo, sino qué dio pie a que los judíos contemporáneos de Pablo interpretaran mal a Pablo. Bueno, cuando Pablo se salta aparentemente la gran obra de Dios, que es la elección del pueblo judío, y se lo salta, yo creo que un enemigo de Pablo está, vamos, autorizado para interpretar a Pablo como le dé la gana y lanzar una patraña sin fundamento. Es decir, es una patraña sin fundamento. Afirmo que eso es un bulo por parte de los judíos y que a mí los bulos por parte de los enemigos no me preocupan, porque los enemigos lanzan bulos y los políticos y dicen que el señor Trump está, cada hora que habla, dice 6 o 7 mentiras. Y como el día tiene 12 o 14 horas hábiles, pues entonces ha lanzado 240 mentiras. ¿Comprendes? Pues si un hombre lanza bulos hoy en el siglo XXI, ¿cómo unos enemigos de Pablo no pueden lanzar bulos? A mí eso no me preocupa. Cero preocupación. A mí me preocupa lo que a ti no te preocupa.
por qué los cristianos interpretaron mal a Pablo y yo no sé responderlo. Y a mí también me preocupa eso, o sea, también es una pregunta histórica legítima. Lo que pasa es que lo que yo veo es que la mala interpretación de los cristianos empieza con los judíos, exactamente, a eso es lo que me refiero. Sí, pero y no pueden coincidir, a pesar de que pase mucho tiempo, etcétera, no pueden coincidir cuando en ese estado de que lo que queda de Pablo son cartas cortadas, truncadas, contradictorias, que los cristianos se sientan legitimados para interpretar a Pablo como les parezca mejor y lo que favorece mejor la universalidad presunta del cristianismo, y digo presunta porque será del cristianismo, pero Paulina no es. Pablo no es totalmente universal porque exige, bueno, no es totalmente universal y en parte sí, como dijimos el otro día cuando hablábamos de que el hindú que cumpliera el decálogo se salvaba. Pero la universalidad del cristianismo puede decir, los judíos también pueden integrarse en el cristianismo porque ya Pablo toleraba, fíjese, se hizo circuncidar a Timoteo, porque ya Pablo toleraba que los judíos no circuncidaran a sus hijos. Es incomprensible. Y como es incomprensible, yo no tengo una respuesta. Lo siento mucho, yo no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué coinciden los cristianos con el bulo o patraña de los paganos? Entonces, tú dices, Antonio, que en lo de 1 Corintios, de que yo actué entre gentiles como gentiles y entre judíos como judíos, es, digamos... 9:19. Eso no hay que tomárselo tan al pie de la letra. No, hay que tomarlo al pie de la letra, pero hay que entender qué es lo que entiende él por judío, por gentil y cómo se comporta él. Que él se puede comportar acomodándose. Por ejemplo, si Pablo está con un gentil, ya lo dijimos, aunque él sea un judío estricto en la diáspora, como está lejos del templo, como la impureza no es pecado, sobre todo si es forzada, y sobre todo por la presunción de inocencia que tiene Pablo, si a Pablo le invitan a comer, dice clarísimamente en 1 Corintios que nadie pregunte si esa carne es sacrificada a los ídolos. Es decir, cuando él reprocha a Pedro en el incidente de Antioquía de ser un hipócrita porque él se comporta como gentiles cuando está con gentiles, es lo mismo, pues. Claro, porque es que debería de haber seguido practicando la comensalidad con los paganos. Es que lo de Pedro tiene muchas narices, por la sencilla razón de que antes era judío, pero, como te dije, probablemente esos gentiles eran lo suficientemente respetuosos como para no molestar a los judíos mayoritarios. Y porque esos gentiles eran la mayoría de ellos temerosos de Dios. Y por lo tanto ya sabían de judaísmo un montón. Claro. Ahora bien, era un insulto que habiendo comido con esos, digamos, casi prosélitos, de repente se apartan. Eso es un insulto. Sí. Que Pablo no admite. Pablo no hace eso. Es tan judío como Pedro y sin embargo no hace eso. Luego, ¿cómo ser judío? Tiene diversas mentalidades. Pedro es un judío galileo y llamémosle luego jerusalemita, y Pablo es un hombre de la diáspora. La mentalidad es totalmente distinta. O sea que si estos gentiles de Galacia no hubieran sido temerosos de Dios, probablemente ni Pablo ni Pedro se hubiesen sentido a comer con ellos. Pues... Si había cerdo, digamos, y si había cerdo, Hombre, no. Si hubieran sabido que estaban quebrantando esas cosas, probablemente Pablo tampoco. Yeah. Es decir, la comensalidad en Galacia era probablemente con gente que era respetuosa, aunque fueran gentiles y no se convirtieran en judíos, eran respetuosos con las costumbres judías. Y repito, estaban acostumbrados. Vale. Bueno, pues volvamos a Jerusalén entonces. Pablo accede a la solicitud esta de Santiago de financiar el voto nazareo de esos dos compañeros. Van al templo y entonces en el templo, como tú habías mencionado antes, unos judíos de la diáspora acusan a Pablo de tratar de introducir un gentil en el templo, ¿no? El templo,
digamos que hay varios niveles. O sea, está el patio de los gentiles, ahí los gentiles sí podían estar, pero ya en la parte más interna del templo no podrían entrar. Es el patio. Yo Sí, presumo, Antonio, que esto también era una calumnia. hombre, los que eran acompañantes de Pablo que iba a Jerusalén, probablemente Pablo habría tenido bastante cuidado de salvotito llevar a judeocristianos, se supone, pero tampoco lo dice Hechos. Yo me imagino que Pablo, judío, y tengo fundamentos, que como es judío cabal, ¿cómo va a cometer algo que es tan antijudío y que además está penado con pena de muerte para aquel que sea descubierto? Es decir, cuando se termina el atrio de los gentiles y empiece el atrio de las mujeres, que entran las mujeres y los hombres, allí hay cartelones enormes en griego, latín, en hebreo, en arameo y en todo, diciendo el que pase de aquí y se le pesque que no es un circunciso y un judío, ese será condenado a muerte. O Eso sea, que seguramente el que dijo eso, mira, el que dijo, este tipo está metiendo a gentiles en el patio donde no debe, lo hizo con y toda es, la mala intención, pues, y sí, miente. sí, para cargarse a Pablo. Ya. Probablemente, si nosotros actuamos conforme nos presenta las cosas hechos. Siempre Sí, digo la ya. ¿Y sí. tú tienes alguna presunción de, bajo las órdenes de quién pudo haber estado el que hizo ese anuncio? No, no. Algún enemigo de Pablo, pero no sabemos quién habrá sido ese Bueno, enemigo. pues, cualquier judío de la diáspora fanático o cualquier judío de Jerusalén fanático, amigo de alguien de la diáspora. Es decir, había gente muy fanática. Te En fin, pregunto, ¿Santiago pudo haber sido uno de esos? presumo que no, porque eso lo respondí el otro día. Presumo que no, porque si no, presentaría a Santiago en el capítulo 15 con buena luz y luego como un traidor. Hombre, el autor... No, pero lo que algunos historiadores dicen, y por ejemplo creo que Gerd Ludemann es uno de ellos, es que el Santiago histórico quizás sí hizo eso, sí estuvo detrás de todo ese alboroto, pero Hechos trata de ignorar eso para unir a Santiago y a Pablo en una comunidad juntos que se Es la llevan bien, posible, pues. es posible, es posible. Dado el ambiente irénico, yo no lo niego, pero tú me has preguntado mi opinión. Sí, 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 Es vale. posible, pero yo no soy de la opinión de Ludemann, no señor. Vale. Tú eres de la opinión de Piñero, que para eso eres... Yo he estudiado como él a Pablo y yo me he metido, he intentado meterme dentro de Pablo, pero Sí, que me sí, ha bueno. O sea, 3 años. tú eres tu propia escuela, tú eres tu propia escuela y por eso es que eres una eminencia en esto. No, tengo ni idea. Yo presento una plantilla para interpretar a Pablo. Ese es mi libro. Es una plantilla para interpretarlo. El que Vale, acepte esa hipótesis interpretativa, pues muy bien, interpreta casi todo a Pablo. Si no lo aceptas, vale, pues vale. Bueno, sigamos con esta historia que además que es de lo más emocionante, en verdad. Incluso yo diría hasta más emocionante que la pasión de Jesús. Yo encuentro este último capítulo de hecho más emocionante que la propia pasión de los evangelios. Bueno, cuando se forma el alboroto, intervienen las autoridades romanas, ¿no? Y entonces hay todas unas escenas ahí que es muy las difícil de autoridades, aceptar. sí, bueno, pero sí se puede aceptar una cosa. Las autoridades romanas no pueden permitir linchamientos en público. Sí. Eso no pueden permitirlo. Pero ¿y Es lo de decir, Esteban? ¿Cómo queda? claro, me lo has quitado de la boca. Lo de Esteban es una cosa muy rara y hay algunos que incluso lo niegan. Pero bueno, dejémoslo que se les escapara porque estaban en la calle y no estaban en el templo. El templo estaba especialmente vigilado. Uy, un linchamiento en el templo no, porque tú sabes lo que suponía el inicio de un linchamiento. Luego, como se difunden erróneamente todas las cosas y hay 3 o 4 mil personas en el atrio de los gentiles, se arma un cisco Mm, enorme. Eso no lo podían tolerar los romanos, de ningún modo. Esa es vale. una de las razones por qué, tal como nos presentan la purificación del templo, es imposible. No, eso yo sí lo acepto como histórico. Lo que me cuesta aceptar más como histórico es el discurso que
Pablo da a la multitud enardecida y donde empieza a narrar desde el principio su conversión y tal. Bastante difícil también, bastante difícil que la multitud enardecida. Ahora bien, el autor de Hechos dice, consiguió calmarles porque empezó a hablar en arameo. Y como la fama es que este era un judío de la diáspora y había muchos judíos de la diáspora que solo sabían griego, la inmensa mayoría, y por eso tenían sus sinagogas propias en griego en Jerusalén, de tal manera que el griego era una de las lenguas casi oficiales de Jerusalén, el que uno de la diáspora hablara en buen arameo, eso llamaría la atención. Eso es lo que dice Lucas. ¿Lo ves plausible? Un discurso tan largo a lo mejor no, pero ¿cómo te fías de Lucas o cómo no te fías? Es que no tienes medios, es fuente única. Y sí, mira, hay tantos intérpretes, unos van por un lado, otros van por otro, y los intérpretes forman, digamos, columnas contradictorias y opuestas entre sí. Se ha dicho de todo. Es decir, investigación tienes, es una cueva de ladrones, como dicen los rabinos, ¿no? Porque tú entras en la cueva y encuentras todo lo que quieras. Sí. Bueno, seguimos, pues, o sea, independientemente de que haya ocurrido o no. Cuando los romanos lo van a azotar, esto no lo entiendo, ¿por qué van a azotar los romanos a Pablo si hasta ahora no se ha demostrado que es culpable ni inocente? Bueno, o sea, cuente, ¿qué lo van a azotar? Porque en principio, si se provoca, digamos, si se causa el linchamiento, los romanos dan la razón a la mayoría. Y entonces, es curioso, en Pilato ocurre lo mismo, la misma contradicción. Según los evangelios, por una parte, lo declara inocente y dice, lo azotaré y lo declararé libre y os lo dejo. Eso es absurdo. Pues lo tienes en Pilato exactamente igual. Los romanos podían actuar así, era una manera de calmar a la plebe. ¿Y a ellos qué les importa? Un judío más o menos. Es que les importaba cero, que había que azotar a 20 para calmar los ánimos de la plebe. Pues se azotaba y no pasa nada. Ahora bien, a un ciudadano romano no, porque eso sí que le cuesta una multa tremendísima a quien hubiera hecho. Bueno, entonces aquí es cuando él dice, yo soy ciudadano romano antes de que lo azote, entonces por ende no me pueden azotar. Tú dices en el libro que tú no te fías de que Pablo haya sido ciudadano romano. No lo creo, no, porque en la cárcel y antes en otras cosas tenía 1000 ocasiones para decir yo soy ciudadano romano y no lo dice nunca. Esto aquí es como un deus ex machina. Es como en el teatro antiguo, ¿no? Que aparece cuando el lío del final, o sea, está la comedia o la tragedia tan enredada que ya no hay manera de desenredarla, aparece un dios y lo desenreda. Eso es lo que se llama un deus ex machina. Pues esto aquí es un deus ex machina igual. Es una manera de desenredar. Tú sabes, ahí voy a traer nuevamente a Ian McCovey, porque él tiene una teoría interesante, que, a ver, para que me la comentes, de estas teorías tan aventuradas que este hombre lanzó. Él dice que sí, que tú tienes razón. Pablo pudo haber invocado su ciudadanía romana en Éfeso, por ejemplo, ¿no? Para evitar ir a la cárcel y no lo hizo. Entonces es probable que él no haya sido ciudadano romano, pero, camino a Jerusalén, anticipando algunos de estos problemas que los habría, y teniendo el dinero de la colecta, él pudo haber usado ese dinero para comprarla. Bueno, muy bien. Allá McCovey. ¿No te parece viable eso? Bueno, me quedo mudo. Pues ya. Lo dice McCovey, pues allá McCovey. A mí ni se me ocurre eso. Bueno, en fin. McCovey especula tremendamente a veces, ¿eh? Mira que Revolution in Judea es bueno, pero tiene otras cosas que son de una especulación extrema. Y a esa gente le pierde la falta de mensura, la falta de moderación. Es cierto, es cierto. Ahora, una pregunta, Antonio. Si a Pablo recibió 5 veces los 40 menos 1 latigazos, y yo presumo que alguien que ha recibido 5 veces en su vida podrá decir, bueno, ¿y cuál es el problema que me azoten una sexta vez? O sea, ¿por qué le tuvo temor a los latigazos esta vez? Hombre, los latigazos en la sinagoga eran además judíos y además eran más suavitos. Y tenían mucho cuidadito de no hacer demasiado daño a la gente, porque el judío no quiere matar jamás a un connacional.
y mucho menos castigándolo. No, 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 no. Eso está prohibido en el ánimo judío. No. Entonces eso es un castigo para que es como en la cárcel. La cárcel no puede ser tan dura, según el derecho, en principio, para que la cárcel sea un correctivo y mejore la gente. Es O sea, que los 39 latigazos es una cuestión como de la sangre con la letra con sangre entra, pero no es para dejarte casi muerto, pues. Hombre, sin embargo, cuando te fustigan los romanos, eso no tienen conmiseración ninguna y pueden matar a uno en una Bueno, fuga. pero entonces aquí volvemos a 2 Corintios cuando él dice que yo he sufrido naufragios y 5 veces he sufrido los latigazos y tal. Pues habría que decir, bueno, Pablo, pero hombre, estás aquí exagerando un poco porque esos 39 latigazos no son como para llorar, o sea, no es una cosa tan fuerte, pues. Bueno, pero son 5 veces 39 latigazos. Otros ni una sola vez en tu vida. Oye, por muy suaves que sean, pues si te dan 5 veces 39 latigazos, oye, también fastidia o no. Te puede hacer Sí, pupa. Y seamos también un poco, yo vale, vale. no haría fuerza en ese argumento. No pondría peso en ese argumento. Bueno, si Pablo no era romano, entonces, ¿cómo evitó los azotes que dice hecho aquí que estaban a punto de darle? Pues ahí está, porque como no sabemos si es verdad o no, y si los azotes es también es falso, pues es que no lo sabemos. O Cuando sea, yo que planteo, hay la yo, posibilidad de que esos yo azotes, planteo, de que la escena de los azotes no haya sido verdad. tampoco, yo planteo la posibilidad de que es muy dudoso de que Pablo hubiera sido ciudadano romano, pero nada más. Y siempre he dicho, una hipótesis y una probabilidad no es una certeza. Yo no lo digo como certeza, ni puedo explicar tampoco los 2 años, ni el comportamiento de Félix. Es que no puedo explicarlo. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, precisamente, supuestamente, porque él invoca ser ciudadano romano, el centurión pues no lo azota y entonces le perdona eso. Pero entonces aparentemente se forma un complot contra Claro. Pablo por parte de los judíos y entonces se lo llevan a Cesarea. Y entonces Félix, otra de las autoridades romanas, lo custodia ahí. Te puedo decir, fíjate, se lo llevan a Cesarea. ¿Tú te has dado Ujú. cuenta la exageración? A un señor, ¿tú te has dado cuenta lo que dice Hechos? Si envían casi, casi toda la guarnición de Jerusalén va acompañando a Pablo a Cesarea. O sea, estamos en el ámbito de lo fantástico. Y en Bueno, el, pero yo encuentro algo medianamente plausible. Si Pablo llevaba mucho dinero y Félix estaba esperando un soborno, eso lo pues hablamos ya. a lo mejor sí valdría la pena para Félix poner toda esa guardia, esa custodia para tener un prisionero valioso bien cuidado para que él luego mandara a otra gente a traerle el dinero que Félix estaba esperando como parte del soborno. Aún así, pero no sé cuántos lanceros a caballo y no sé cuántos de infantería y no sé qué. Vale, admito como plausible el argumento. Hablamos ya de eso y ya Mm. dije que es plausible. Efectivamente, es plausible porque Hechos se calla que la colecta no fuera aceptada por ese Mm. fanatismo. Es dinero que proviene de gente no circuncidada. Por lo tanto, no lo acepto. ¿Vale? Entonces Pablo tenía mucho dinero, pero siempre esperando que lo aceptara. Y por eso resiste. Efectivamente, me convence ahí, y ya lo dije, es plausible lo que dice Macobi, ¿no? Que de alguna manera la policía sabía que Pablo traía dinero, que todas esas cosas, y que eso había... Tenía montones de confidentes. Vamos, el Imperio Romano, y eso lo sabemos por lo que ocurrió en Roma, era la élite era muy poca, como los ingleses en India, pero lo que hacían es, Sí, gobierno indirecto. claro, apoyo indirecto. Y Mm. entonces, en ese momento, pues tú realmente puedes presuponer esa hipótesis de Macaulay como plausible. Los Mm. curiosi, o sea, los curiosos, los espías, que eran pagados por la policía, abundaban en todo el Imperio Romano.
es decir, delatores, en un mundo donde había muchísimos mendigos, era fácil. ¿Y cómo gobierna? ¿Y cómo gobierna los romanos? Con una policía dura, con castigos durísimos, con matar a los esclavos que huyen, con casi liquidar a aquel que no pague los impuestos. Es decir, dureza. Dice, ¿cuál es el lema general? Oderint dum metuan, que nos odien con tal de que nos teman. Esa es la frase. Oderint, que nos odien. Dum metuan, que nos teman. ¿Vale? Vale. Bien, pues gobernaban a base de eso. O sea que es plausible lo que dice Macodi y es plausible que Félix, bien, 2 años. Pues bueno, pues entonces a Félix lo sustituye un tal Festo. Festo. Que aparentemente era como más honrado. Un poquito más honrado. Sí. Y entonces ahí pasa un tiempo más en Cesarea. Él narra hechos, ¿no? Que trae a Agripa y a Berenice, que es su hermana y amante a la vez, ¿no? Sí. Esta es la misma Berenice que luego se hizo amante de Tito cuando fueron a destruir cuando el asedio a Jerusalén. Sí. Bueno, yo no sé, en la antigüedad, Antonio, presumo también que había un gusto por traer famosos e incorporarlos a la vida sobre la persona a la cual se estaba relatando. Entonces, evidente. Y también era una cosa, era la posibilidad, ahí se discute el derecho, si era un judío, si debía ser, digamos, juzgado por el derecho, el jus, el derecho del lugar en donde se había perpetrado el asunto, era en el templo de Jerusalén, ¿no? Lugar judío, o en Jerusalén y en ámbito judío, o el derecho general del dominador. Vale. Y ¿no? él... Del superior. Bueno, pues yo creo que con Festo lo que ocurre es que el complot es muy verosímil porque Hechos presenta a Festo como queriendo congraciarse con los judíos más que Félix. Y claro, el que trasladen a Pablo a un tribunal judío es mucho más fácil de ser asesinado en cualquiera de ese movimiento que si se mantiene siempre bajo la custodia romana. Y a Pablo le interesa la custodia romana. Supongo que Pablo no sería tonto. Y además, Hechos dice que Pablo se enteró por sus sobrinos, ¿no? O sea que sabía perfectamente la existencia del complot. Bueno, a la verdad, esto es tan novelesco. Aquí sí, ¿ves? Aquí yo soy escéptico. Y ya te dije que en mi comentario a Hechos no hay ninguna sola sección en la que yo no le ponga un pero. Bueno, yo también le pongo mucho pero a la visita de Agripa y Berenice, porque obviamente Agripa es el rey, Berenice es la hermana que a la vez es amante, o sea, estos son personajes que están en la vista pública. Entonces venir, que Pablo tenga ese discurso y casi los convence, me suena muy implausible también. Porque hay ese gusto en la antigüedad de traer personajes famosos que de algún modo se encontraron con el biografiado, ¿no? Claro, es que el biografiado, si tiene contacto con personajes famosos, es porque los famosos saben que este hombre, aunque fuera pobre, es muy potente en la piedad o en la sabiduría. Así es. Bueno, en fin, Festo envía a Pablo a Roma porque aparentemente él había apelado al César para hacer para exponer sus razones para defenderse, ¿no? En el viaje a Roma naufragan en Malta. Sí. Menciono esto porque hay un pasaje curioso que dice que había unas serpientes o algo así, pero resulta ser que en Malta esas serpientes no las hay. Aparentemente, es lo que comenta, lo que he escuchado yo de algunos naturalistas, que dicen que esas especies de serpientes no existen en la actual isla de Malta. No sé si a lo mejor fue que se extinguieron no, pues, yo qué sé, pero es evidente que estamos ante un milagro. Ahí ya pon todas las interrogaciones que quieras. Todas. Sí, porque él cura, ¿no? Es lo que es. O sea, a otros le picaban las serpientes, pero él no. Se autocura, es decir, que no se envenena. Le pica, porque estaba entre los matojos que van a ser arrojados al fuego.
Sí, sí, sí. Entonces, dice, este es un mago. Y además, es que es un mago, porque incluso que sea un condenado a muerte, que la justicia divina quiere matarlo, no lo consigue. Luego tiene una magia negra que puede con la justicia divina. La justicia divina era la serpiente. Vale. Bueno, pues llegan a Roma y de hecho al final dice que a él estuvo bajo arresto domiciliario, pero que aún así podía, recibía Pero, visitas y seguía sí, predicando y tal, ¿no? sí. Y bueno, ahí termina Hechos. ¿Cómo sabemos o de dónde viene la tradición de que Pablo murió bajo la persecución de Nerón? Pues de los hechos apócrifos de Pablo. Ujú. Y cómo están fechados? Pues a base de una crítica interna. Los primeros hechos y más importantes son Andrés, Pablo, Pedro, Juan y Tomás. Ujú. Hay que fecharlos, ¿no? Por verosimilitudes. Desde luego parece que los hechos de Pablo deben ser pues en torno al 180, porque los hechos de Pablo son citados por Tertuliano antes del 200. Como Luego, si por fueran canónicos. no, falsos. Tertuliano dice que son, Ajá. pero son Pero, citados. pero aún así, o sea, a pesar de que no se considera canónico, aún así se le da crédito a la historia Porque, que se cuenta ahí claro, de que él murió sí, decapitado. eran novelas cristianas. Es decir, era literatura edificante. Ujú. Eran novelas para lanzarte un montón de teología. Entonces, pues tú ya sabes que no entra en el canon, pero es Sí. un libro piadoso. Lo que me importa es que estoy tratando de fechar Hechos de Pablo, que es donde sale eso. Hechos de Pablo, antes del 180 no podemos pensarlo. Bueno, y cómo sabemos que lo que narra ahí coincide con la persecución de Nerón? Porque aparece Nerón. Ujú. Porque aparece Nerón dialogando con Pablo y porque Nerón es uno de los personajes. Es que Vale. los de Pablo actúa también Nerón. Claro, eso no. Ah, Están todos en castellano. Eso se puede, porque en la edición de los Hechos Apócrifos, ahí está, de la BAC, ¿no? De la Biblioteca de Autores Cristianos, ahí se puede leer. y la carta de Clemente, eh, porque mucha gente, además de los hechos de Pablo, por lo menos los comentarios que yo he estado leyendo, se basa ¿Verdad? más en la carta de Clemente para invocar el final de Pablo en Roma decapitado, pero en verdad no dice propiamente nada explícito la carta de Clemente. Efectivamente, no dice nada explícito. Aparte que yo tampoco sé por qué gran parte de la literatura fecha con tanta exactitud la Carta de Clemente el 96, cuando por otra parte se defienden por algunos otros eruditos también que este Clemente era un secretario de la época del Papa Aniceto que era muy posterior, del año 130. Pero hay un Clemente que se menciona en Filipenses, creo. Sí, claro. No es el mismo, obviamente. Bueno, yo creo que no, pero bueno, de todas maneras, eso está muy revuelto. Mm. Yo no tengo claro que Clemente sea del 96. Sin embargo, tú vas a las historias de la literatura y lo dan por hecho. ¿Y dan por hecho que es el mismo de Filipenses o no? Algunos sí y otros no. En general, no. Bueno, sea como Cle- sea, pero este mismo Clemente dice que Pedro también estaba en Roma el mismo tiempo que Pablo estuvo ahí. Sí, y esa tradición es firme también de los hechos apócrifos, no solo de Pedro, sino de Pablo. Curiosamente, que probablemente son de autor distinto. Es decir, que es una tradición que recogen dos hechos. El problema es saber si es primero los hechos de Pablo o primero los hechos de Pedro. Yo creo que eso no lo podremos saber nunca con toda seguridad. De hecho, en la edición nuestra de Gonzalo del Cerro y yo tengo una opinión contraria, pero yo por respeto a él, bueno, ahí se publicó. Pero es curioso que los editores tenemos opiniones contrarias. Yo he escrito en contra, ¿no? Pero bueno, ¿Has da escrito igual. en contra de qué? ¿De que Pedro llegó a Roma? No, he escrito en contra de que los hechos de Pedro sean posteriores a los de Pablo. Creo que son primero. Sin embargo, Gonzalo del Cerro postula que es al revés. Entonces, no sabemos.
pero que son autores distintos y que probablemente uno sea del 180 y otro poco después, pues es una decena de años, pongamos. Y son autores que recogen la misma tradición en hechos distintos. Pero Tú, yo creo que es de finales del siglo II. y tú sí te Antes, inclinas a pensar que Pedro sí llegó a Roma. Lo único es que pues, no se si encontró no, con Pablo. no puedo comprobarlo. Es posible que sí. Hay una Vale. tradición firme, ¿no? Hombre, Sí. para el catolicismo la tradición es incluso revelación, porque Bueno, pero es que eso es lo que yo voy, que precisamente le carga tanto el catolicismo esta tradición para justificar la sucesión y el papado, que eso a mí me genera cierta sospecha. Es la única sospecha que yo tengo de esa a tradición, ti por y a eso. todo el mundo, a mí también. Mm. Desde luego no puedes... eh, la lista de papas no está clara ni en las pseudo-clementinas, o sea, ni con lo que dice la hipótesis tradicional de Lino, Cleto, Sisto, Cornelio, Clemente, o Lino, Cleto, Sisto, Clemente, Cornelio, en fin, o sea que hay un follón ahí en la sucesión de los papas y eso entra dentro también, creo, de la leyenda. Bueno, Pablo había dicho en Romanos que él quiere ir a España. No hay nada que lo indique, pero aparentemente hay alguna gente, y yo no sé de dónde sacan esto, te quiero preguntar, que hay gente que dice que él de Roma sí fue a España, luego volvió y sufrió el martirio bajo Nerón. ¿En Los qué se hechos. basan ellos para decir que él llegó a España, además de esa referencia en Romanos? No, 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 la referencia está en los hechos de Pedro y de Pablo. Es que en los hechos de Pablo se habla de eso. Ah, los Hechos de Ah, Pablo dice que él llegó a España. sí, que volvió. Pedro Ah, está tan angustiado con la lucha con Simón, que llama a Pablo de España para que venga y le ayude a luchar con Simón. Es Simón decir, Mago. sí, contra Simón Ya, Mago, sí. ya, Claro, vale. está ahí. Y esto sí que a esto no se le puede dar ningún crédito de que él fue a España, pues. Yo no lo sé. Él quería. Ni lo afirmo ni lo niego. No lo sé. Pero se ve como muy implausible. O sea, porque obviamente si la narrativa de Hechos de Pablo es verdad, Pedro y Pablo se habrán reconciliado, pero sabemos que eso no fue así. Pues, pues sí, Y- y aparte que tampoco sabemos qué fue lo que le pasó a a Pablo en Roma, nada, no sabemos nada. Ni siquiera sabemos la fecha de su muerte, no sabemos nada. Sobre el final, Hechos lo deja todo abierto. Hay también mil opiniones por qué Hechos termina así. Unos dicen que esperanzado, otros porque dice que no quiere terminar con la mala noticia de la muerte, aunque sí la sabe, precisamente la profecía de Pablo a los ancianos de Mileto, reunidos Mm. en Mileto, perdón, ¿eh? Reunidos en Mileto, no que sean de Mileto, sino reunidos allí, y entonces hay distintas opiniones para el final y sobre la vida de Pablo en ese tiempo. Yo no lo sé, porque las fuentes que tenemos son muy tardías. Lo mejor es decir, no lo sabemos. Es lo más honesto. O sea, que también cabe la posibilidad de una muerte natural entonces. O También sea, también, vale. sería posible. Bueno, Antonio, yo creo que con esto podemos dar por concluida la biografía de Pablo. Una última pregunta, porque ya llevamos una hora, pero ya para No, cerrar. vamos bastante más, ¿no? Un Sí, poquito más. pero sí, llevamos una hora y 10 minutos, pero no quisiera cerrar esta serie, porque este ya es el último capítulo, sin que nos digas en el siglo XXI, ¿por qué deja Pablo al siglo XXI? Y bueno, ¿cuál es la relevancia? O sea, porque aquí hemos hecho un recorrido histórico y hemos intentado comprender las razones históricas de por qué él escribió lo que escribió. Y bueno, eso ha sido un largo camino que en 11 episodios hemos llevado ya. Pero no hablemos como historiadores, sino más bien pues como filósofos o gente de nuestro tiempo. Como que alguien que se quiera aproximar a Pablo, ¿qué le deja a Pablo al siglo XXI? No es relevante, porque de todo lo que tú has hablado, a mí no me parece relevante. El mundo, o sea, este es un predicador apocalíptico con ideas que uno las puede entender, pero que son muy ajenas a nuestro siglo. En algunas cosas es confuso. Yo diría que más allá del interés histórico, Pablo a mí no me dice nada. Pero bueno,
Te dejo tu última palabra. Te respondo. Depende de si tú eres creyente o no. No, no lo soy, precisamente por eso no me deja nada. Claro, por eso no te dice nada. Yo soy agnóstico y por lo tanto tampoco me dice nada. Pero para los creyentes no me diga que no es que les ha dado el sentido de la naturaleza del Mesías, el sentido de la muerte del Mesías, la teoría de la salvación, la justificación por la fe, la insistencia en la gracia divina, la insistencia en la filiación, capítulo 8, filiación, capítulo 8 de Romanos. Todo ha dejado. Pablo es el fundamento del cristianismo y el cristianismo es el fundamento, en parte, histórico de Europa, las ideas. Y el cristianismo es la única religión, y esto sí que lo he dicho, mira todas las religiones del mundo. Ninguna de las religiones que hay en el mundo, salvo la cristiana, ha tenido una evolución que lleve a la Revolución Francesa y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es una evolución cristiana. O sea, a ver, es que lo que yo digo aquí, sí, podemos ser muy agradecidos con todo esto, pero yo no le veo el sentido de continuarlo. O sea, bueno, más allá del interés histórico, no lo veo. Porque además, todo eso que tú estás diciendo, de que para el creyente todas estas grandes ideas sí tienen mucha relevancia. Bueno, yo lo que digo es, pero es que reposan sobre la base apocalíptica de la expectativa de Pablo. Y si esto no se cumplió... Seré más duro que tú. Yo he escrito no sobre Pablo, sino sobre aquel personaje que interpreta a Pablo, que es Jesús de Nazaret, que es el fundamento. Yo he escrito y creo que no es ofensivo porque es así. Desde el punto de vista histórico, Jesús no es ningún ejemplo para el siglo XXI. Pues Pablo tampoco. Vale. Eso es evidente. Y yo en eso estoy de acuerdo. Pero distingo entre creyentes y no creyentes. Y yo no tampoco quiero molestar a los creyentes, ¿no? Para ellos. Bueno, no los molestes tú, pero yo sí los voy a molestar diciendo, mire, señores creyentes, el mundo no se acabó, yo creo que hay que replantearse ciertas cosas. Es lo que yo diría. Pero... Bueno, yo soy un historiador, también lo digo yo, pero lo digo sin emitir, como sabes, no quiero emitir juicio. O sea, en tu familia hay creyentes, en la mía también, o sea, no queremos pelearnos con ellos, así que... No me quiero pelear con ellos. Sí, por supuesto. Bueno, Antonio, pues muy agradecido por estos 11 episodios y espero en un futuro... Bueno, me has hecho también reflexionar, porque debo decirle al público que en todas las entrevistas que me han hecho sobre Pablo y todo eso, la tuya creo que es con mucho lo mejor. Vale. Y la que más me ha hecho reflexionar y tratar de explicar cosas para mí evidentes, que quizás las doy por supuesto, has hecho hincapié en aquello que la gente pregunta, que a lo mejor el historiador no cae en la cuenta, precisamente porque a lo mejor vive, digamos, en ese mundo, ¿no? Y da cosas por supuesto, ¿no? Y tú vienes aquí y dices, no, pues mira, la gente opina esto y estos dicen esto y qué opinas de lo otro. Eso también es muy interesante y yo creo que esta serie merece la pena, sinceramente, que alguien la transcriba y que de alguna manera se transforme en algo en papel. Sí, ¿no? Nos lo podemos plantear para el futuro, claro que sí. Y vamos a darnos un tiempo porque, como tú sabes, yo voy a mudarme de aquí de las Islas Caimán, pero en un futuro me gustaría hacer una serie también sobre los Herodes, que estoy seguro que tú nos vas a aportar mucho sobre eso, porque escribiste El Trono Maldito. Claro, he escrito 2 novelas, pero bueno, tampoco soy un especialista en Herodes, ¿eh? Vale, bueno. Pero, a lo mejor en un futuro lo podemos hacer. Bueno, muy agradecido, Antonio, y seguimos en contacto. Bueno, seguimos en contacto.